Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Yu desde nuestro estudio en Beijing. La conferencia sobre el diálogo de las civilizaciones asiáticas se inauguró este miércoles en Beijing. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de más de 2.000 funcionarios y representantes de 47 países asiáticos y de naciones de otras regiones. El presidente chino Xi Jinping pronunció el discurso principal durante el acto, enfatizando la necesidad de continuar promoviendo los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones. Conozcamos más informaciones a través del siguiente video. Construir una comunidad de destino común mediante el fortalecimiento de los intercambios y el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones asiáticas. En su discurso, pronunciado durante la ceremonia de inauguración, el presidente chino Xi Jinping destacó que los intercambios y el aprendizaje mutuo han fomentado la riqueza y la diversidad de las civilizaciones humanas. El líder chino también resaltó que todas las diferentes civilizaciones son gratificantes en la misma medida y que las relaciones entre ellas en el mundo moderno deben gestionarse con un enfoque pacífico y amistoso, optar por el diálogo en vez del conflicto. Solo existen culturas diferentes, ninguna es superior o inferior. Aquellos que piensan que su raza o cultura es mejor y tratan de cambiar o reemplazar a otras culturas, tienen una mentalidad errónea y están destinados al fracaso. Con una evolución de miles de años, las civilizaciones asiáticas están profundamente arraigadas y se han visto enriquecidas por la comunicación con otras civilizaciones. El presidente Xi Jinping enumeró 4 propuestas que son tratarse los unos a los otros con respeto mutuo e igualdad, crear una tierra fértil para el fortalecimiento de todas las culturas, mantener una mente abierta hacia culturas extranjeras e innovar para adaptarse al paso de los tiempos. Asimismo, el mandatario resaltó que el desarrollo de la cultura china constituye un buen ejemplo de la comunicación abierta entre diferentes pueblos. La cultura china es un elemento fundamental de las civilizaciones asiáticas y se ha estado desarrollando bajo los principios de una tradición hereditaria, innovación e inclusividad. El pueblo chino siempre se ha adherido a la filosofía de entablar amistad con los vecinos y de estar en paz con otros países. El presidente Xi Jinping aseguró que la China de hoy es también la China de Asia y la China del mundo. En el futuro, China abrazará al mundo y contribuirá al desarrollo mundial con una mente abierta y una cultura dinámica. Bueno, hoy en el estudio me acompañan mis colegas de CGTN en español, Tu Jiaokui y Daniel Treado. Bienvenidos a Puntos de Vista. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos dicho que en la ceremonia de inauguración el presidente chino Xi Jinping hizo el discurso principal donde enfatizó la importancia de intercambio entre civilizaciones. En primer lugar, ¿qué puntos de sus palabras les han impresionado más? Pues el presidente chino Xi Jinping ha reiterado muchas veces, en muchas ocasiones, su deseo de un desarrollo pacífico y una cooperación de beneficios compartidos entre los países. Y su discurso en esta conferencia yo creo que es una profundización, o sea, ha profundizado en su visión sobre la construcción conjunta de una comunidad de destino común para la humanidad y también esta vez abogando por una comunidad de destino común especialmente para Asia. Yo creo que es importante entender los términos que planteó al final de su discurso como para resumir sus ideas al respecto. Que la China de hoy es también la China de Asia y la China del mundo. Me parece interesante entender que China como país desempeña actualmente 3 papeles en el mundo, o mejor dicho, desde 3 dimensiones. La China de China, o sea, para nosotros mismos, y la China de Asia y la China del mundo. La China para nosotros es un país que está viviendo un desarrollo rápido y al tiempo que estamos conscientes de nuestros orígenes, de dónde hemos venido, ¿no?, de nuestros pasos a seguir, nuestros caminos a seguir y nuestras metas, ¿no?, de cara al futuro. Entonces yo creo que éramos diferentes
que los demás, ya desde el mismo nacimiento de nuestra civilización, y lo somos ahora y lo seguiremos siendo, ¿no? En lo que respecta a la política, la economía y la sociedad. Entonces, pero en base a eso, el desarrollo de China también es el desarrollo de una civilización con sus propias características. Entonces, esto en ningún momento podemos ignorar. Y desde otra perspectiva, la China de Asia es como para entender que nosotros formamos parte de Asia, y los intercambios con otras culturas y civilizaciones asiáticas a lo largo de la historia forma parte de nuestra historia. Los antepasados recorrían la antigua ruta de la seda como durante siglos para buscar salida por un desarrollo mejor. Entonces, hoy en día los países asiáticos también podrán contribuir a la solución de los problemas existentes en el mundo de hoy. Y por último, la China del mundo quiere decir que el destino de China está interconectado con el destino del mundo, y tenemos que desarrollarnos juntos, y China podrá hacer contribuciones aún mayores a medida que el país sigue creciendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay otro tipo de contribuciones que puede hacer China con respecto a los conceptos y propuestas, ¿no? En cuanto al desarrollo futuro del ser humano. Por ejemplo, el mundo está compuesto por diferentes civilizaciones que cuentan con fuerzas poderosas. Los conflictos entre estas fuerzas serán catastróficos. En cambio, la cooperación entre ellas traerá esperanza. Entonces, la China del mundo ahora aspira a combatir esa tendencia hacia una posible catástrofe con una esperanza, es decir, cooperar por el bien común de la humanidad. Y también recuerdo que el mandatario chino manifestó que todas las civilizaciones existentes en el mundo son todos iguales, gozan de los mismos derechos de la humanidad. No hay ninguna que es superior, que sea superior a otras. Daniel, ¿qué de sus palabras? De hecho, esto último que comentabas es para mí uno de los grandes titulares que dejó el discurso de Xi Jinping, palabras textuales: ninguna civilización es superior a otra. Xi recordó que las civilizaciones son diferentes entre sí, de la misma forma que las personas son diferentes entre sí. Señaló que la idea de que tu raza o tu civilización sea superior a otra, o que incluso puede llegar a reemplazar a otra civilización, es, en palabras textuales, una estupidez, y puede provocar catástrofes, como decía Zhou Laoshi. El presidente chino además recordó que los retos globales son cada vez más apremiantes y que por ello requieren una respuesta en común a la hora de construir un futuro mejor no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras. El papel de la cultura, el papel de las civilizaciones se torna tan importante como la economía o como la diplomacia, la ciencia y la tecnología. Por todo ello, exhortó a establecer un diálogo en igualdad de condiciones para hacer frente a estos retos globales, partiendo de la base de las civilizaciones. Por ejemplo, hablando de retos, se habló de la pobreza, de la hambruna, de las enfermedades, y por eso llamó a todos los países a trabajar juntos para promover una globalización económica que sea equitativa, que sea inclusiva, no exclusiva, y que genere beneficios compartidos. Urgió a dejar atrás el aislacionismo, urgió a dejar atrás el proteccionismo, a eliminar las barreras que impiden los intercambios entre civilizaciones, y propuso la promoción de la apertura y la inclusividad para construir esta comunidad de futuro compartido. Asimismo, hizo un breve repaso de algunos de los grandes logros de las civilizaciones asiáticas, dejando de lado cuestiones económicas o políticas. Por ejemplo, citó el clásico de poesía o los analectos de Confucio chinos, citó Las Mil y una Noches árabe, o citó el Genji Monogatari, que es la primera novela de la historia japonesa, escrita además por una mujer. Citó el Taj Mahal, la Gran Muralla China, el Angkor Wat, grandes ejemplos de la riqueza de las civilizaciones asiáticas. Y para concluir, enfatizó la cuestión de la diversidad y de la interconectividad, sobre todo frente a unos tiempos cambiantes.
Sí concluyó su discurso recordando que China es lo que es hoy, entre otras cuestiones, gracias a la apertura y gracias a los intercambios que se han producido con otras civilizaciones, regiones o ideas, ya sea el Islam, el budismo, el marxismo o el socialismo. Y sabemos que la conferencia esta es un nuevo evento a nivel internacional que China celebra como país anfitrión de este año, como después del foro de Poa para Asia, el foro de la Franja de la Ruta para la cooperación internacional y la exposición internacional de horticultura. ¿Y cuál es la importancia de la celebración de un evento temático como este? Como podemos ver, como acabas de mencionar, ¿no? China en los últimos años ha hecho muchos esfuerzos para promover la cooperación internacional. Por ejemplo, las cooperaciones pragmáticas dentro del marco de la Franja de la Ruta, las medidas de apertura que promueve una China más abierta, ¿no? Y además los compromisos con el multilateralismo y el libre comercio, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el pilar para esta cooperación ha sido y tiene que ser la comprensión mutua entre distintas partes y también diferentes culturas. Recordemos que en los 47 países asiáticos viven 4.000 millones de personas que hablan más de 2.000 idiomas y abarcan más de 1.000 grupos étnicos. Entonces, y también aparte de los idiomas, las religiones, creencias, las formas de vida y hasta las gastronomías son todos diferentes. Entonces, como lo planteó el propio presidente Xi Jinping, ¿no? Como somos diferentes, entonces tenemos que comunicarnos y nos comunicamos para aprendernos y eventualmente desarrollarnos. Entonces, con este telón del fondo, esta conferencia sobre diálogo entre las civilizaciones asiáticas viene de una iniciativa propuesta por el propio presidente hace un año y está destinada a establecer una nueva plataforma en la que no solo las civilizaciones asiáticas, sino las civilizaciones entre Asia y el resto del mundo pueden dialogar, intercambiar opiniones y aprenderse. Y además esta conferencia ha sido de una forma innovadora para nosotros, porque además de la conferencia de 7 días de duración, también se celebró un gran carnaval. Además de estos días siguientes, también se celebrarán una serie de actividades a gran escala, muy interesante. ¿Cuál es su importancia su opinión sobre la importancia de este evento, Daniel? Por un lado, se mantiene la tendencia de China como anfitriona de grandes eventos internacionales. En 2016 China fue la ciudad china de Hangzhou, fue la sede de la cumbre del G20. En 2017 la ciudad china de Xiamen fue la sede de la 9ª cumbre de los países BRICS. Además, Beijing acogió ese año el primer foro de la Franja de la Ruta para la cooperación internacional, un foro que ha vuelto a acoger este mismo año junto con los demás eventos que mencionabas. Todo ello evidencia la evolución de China en el panorama internacional, desde hace décadas un simple observador de la gobernanza global hasta convertirse en este actor activo, directo e influyente, con la capacidad de impulsar nuevos modelos de cooperación, a aumentar la voz de los países en desarrollo, de los países del sur, y frenar el proteccionismo. Es evidente que el crecimiento económico y el desarrollo comportan la asunción de nuevas responsabilidades a nivel internacional, y China asume algunas de estas nuevas responsabilidades ofreciendo espacios para la discusión. Una discusión que como vemos con estos dos nuevos eventos, amplía sus fronteras y ya no se centra en cuestiones puramente económicas o políticas, sino que añade cuestiones sociales y culturales, poniendo hincapié en la importancia del aprendizaje mutuo, como comentabas, de los intercambios entre personas, más allá de los intercambios entre gobiernos, entre bancos o entre empresas. Todo ello supone una oportunidad para seguir generando un desarrollo que sea inclusivo y equitativo. Bueno, y en su opinión, ¿en qué consiste la pluralidad y la multiculturalidad de las civilizaciones de Asia? ¿Y cuál es la esencia de los valores asiáticos, tales como, por ejemplo, el matrimonio, la familia, respeto mutuo y amor a la patria, entre otros?
Pues yo creo que para entender Asia hay que verla desde el punto de vista de que Asia es una de grandes culturas y civilizaciones, origen de muchas civilizaciones, o sea, las primeras civilizaciones del planeta. Yo creo que si tenemos que hablar la cultura asiática en su conjunto, diría yo que se caracteriza por su diversidad, y precisamente por su diversidad cultural y un desarrollo desequilibrado a lo largo de la historia, se ha desarrollado una alta complementariedad entre las distintas regiones. Entonces, esta complementariedad ha generado como una fuerza que se dirige hacia la apertura, la inclusividad y la cooperación, etcétera. Es algo inherente en el sistema de los valores asiáticos. Daniel. Para poner un ejemplo, hablaba a Joe antes de la gastronomía, para entender lo increíblemente diverso y rico que es no solo el continente, sino solo China. Uno puede moverse por las provincias de este país, por los restaurantes de este país y saborear una gastronomía increíblemente rica y diversa. Y todo eso se traduce también en cuestiones culturales, étnicas, de idioma, que hacen que este país y este continente sean increíblemente diversos. Cuestiones como la familia, el matrimonio, comentabas, existen bastantes diferencias entre cómo entender estos conceptos aquí en China o en Asia y cómo se entienden en Occidente, pero es evidente que hay diferencias entre las civilizaciones, pero eso no tiene por qué ser motivo de choque, sino una oportunidad para valorar esta diversidad y esta riqueza. Y también decimos que el desarrollo económico y la cultura tiene una estrecha relación, porque con el imparable ascenso económico de Asia en su conjunto, la interacción entre los países asiáticos se hace cada día más intensa. La estrecha cooperación económica entre los países asiáticos también ha contribuido al creciente intercambio entre las civilizaciones asiáticas. Y entonces, ¿cómo va a influir el intercambio a nivel cultural, el desarrollo común de las diversas naciones de la región e incluso del mundo? Y Asia, además de ser cuna de grandes culturas, religiones y civilizaciones también, ahora es una de las regiones económicamente más dinámicas del mundo. Hoy el PIB, el Producto Interno Bruto de las economías asiáticas, representan cerca de un 40% del total mundial y han contribuido un 60% al crecimiento económico mundial, y además el volumen comercial en los países asiáticos también supone un 40% del comercio mundial. Entonces, digamos que desde la antigüedad hasta hoy en día las naciones asiáticas han hecho grandes contribuciones al desarrollo económico mundial con sus productos culturales y sus aportaciones al conocimiento de la humanidad en los campos como la ciencia, la tecnología, la literatura, el arte, etcétera, ¿no? Entonces, yo entiendo que estas contribuciones no hubieran sido tan significativas sin los intercambios que han hecho entre las diferentes civilizaciones asiáticos y también entre Asia y el resto del mundo. Entonces, en los últimos años podemos ver que ha venido intensificándose los intercambios culturales entre personas y en los campos, como ejemplo los medios de comunicación, educación, turismo, etcétera. Yo creo que todo esto fomenta el diálogo entre personas de diferentes nacionalidades, culturas e historia, y de esta forma impulsa el desarrollo tanto regional como a nivel mundial. Daniel, ¿cómo entiende usted la relación entre el desarrollo económico de Asia y sus civilizaciones? Podemos tomar como ejemplo, como punto de partida, los intercambios culturales y entre personas que se han producido en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En tan solo 5 años, China ha firmado cerca de un centenar de documentos de cooperación bilateral sobre cultura y turismo con los países de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y ha establecido mecanismos de cooperación multicultural con muchos países asiáticos. Además, China ha alcanzado acuerdos para coproducir películas con una veintena de países, ha establecido un plan de cooperación para la traducción al chino
de obras de países del sudeste asiático y para la traducción de obras chinas a los idiomas de estos países, sin olvidar el trabajo que hace el Instituto Confucio, los centros de cultura chinos o los programas de formación de sinólogos. A nivel general, durante la ceremonia de inauguración de la conferencia, Xi Jinping mencionó que solo el año pasado 160 millones de turistas chinos viajaron al extranjero, mientras que 140 millones de extranjeros visitaron a China. Beijing ha establecido plataformas y canales para la cooperación en materias muy diversas como la educación, la cultura, los deportes o la salud, cuestiones que van más allá de asuntos económicos o diplomáticos. Ha prometido que trabajará con otros países para aumentar los intercambios entre organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, como comentabas, y entre jóvenes. En este sentido, el mes pasado, China y Japón firmaron un acuerdo para promover la visita de unos 30.000 jóvenes de los dos países a lo largo de los próximos 5 años. El objetivo es aprovechar la creatividad y el impulso de los jóvenes para mejorar el entendimiento mutuo y convertirse en la fuerza más activa en los intercambios entre los dos países. Es evidente que estos intercambios entre personas ayudan a mejorar el aprendizaje mutuo, que se convierte en pieza esencial en los mecanismos de cooperación para facilitar el desarrollo económico. Decimos que los chinos solemos decir que las diferencias también significan una mayor pluralidad y también de más motivación de aprendizaje mutuo por el bien común, y también es una gran riqueza, gran fuente de riqueza. China es un firme defensor del intercambio de diálogo entre las civilizaciones de Occidente y Oriente para fomentar la convivencia armoniosa. Entonces, ¿qué debemos esforzarnos juntos para que haya mayor inclusividad, tolerancia y mayor sintonía entre las civilizaciones orientales y occidentales? Bueno, China es un país asiático que cuenta con una civilización con más de 5.000 años de historia. Y es la única civilización antigua que no se ha interrumpido a lo largo de esta larga historia. Y los últimos estudios muestran que ha encontrado huellas y fuentes de la civilización china que se puede remontar a hace más de 5.800 años. Entonces, yo creo que la historia de China es una historia de tolerancia, de inclusividad e intercambio entre diferentes regiones geográficas, diferentes recursos económicos, incluso hasta diferentes sistemas sociales, religiones, etcétera. Entonces, las experiencias de China, de la civilización china, muestran que las diferencias o los choques hay que manejar con base a respeto mutuo y cooperación. Entonces, en ese sentido, China ahora aspira a seguir promoviendo estas actitudes, estos espíritus, con sus propuestas muy concretas centradas en la coexistencia armoniosa y el respeto a estas diferencias culturales. Vivimos un periodo marcado por retos, por incertidumbres globales, por el relativo aumento del aislacionismo, del proteccionismo y de los movimientos de ultraderecha, sobre todo en Occidente. En algunos pequeños sectores de la población de algunos de estos países en Occidente ha crecido la intolerancia como una respuesta irracional a las crisis económicas o a las crisis de migrantes y de refugiados. Y es ahí donde, en mi opinión, la educación y el intercambio entre personas juegan un papel fundamental. El hombre debe entender que no está perdiendo derechos cuando la mujer se hace con derechos a fin que le corresponden. El hombre blanco no pierde derechos cuando el hombre negro se está haciendo con los derechos que al fin le corresponden. Y lo mismo sucede cuando las personas creen que pierden el trabajo por culpa de un migrante. A lo mejor lo hacen por culpa de un sistema desigual que favorece siempre a unos pocos. En definitiva, no se trata de levantar muros, se trata de abrir puertas, a fomentar la educación, fomentar la innovación, la creatividad y el diálogo para facilitar la dignidad y la inclusividad de las personas, pertenezcan a la civilización que pertenezcan. Bueno, ustedes han mencionado que Asia
ha sido la cuna de muchas civilizaciones muy antiguas, milenarias, que han tenido fuertes repercusiones fundamentales en el desarrollo de toda la humanidad. La civilización de Éufrates y Tigris y la civilización china, estas civilizaciones son tan antiguas que no solamente nos han dejado infinitas reliquias culturales invaluables, sino que también están siguiendo y están influyendo el desarrollo mundial con sus, por ejemplo, pensamientos o sabiduría o sus maestros, obras culturales. Entonces, ¿cómo valora la importancia y la contribución de las civilizaciones asiáticas al desarrollo del mundo? Pues hay un sinnúmero de ejemplos concretos para demostrar las grandes contribuciones que han hecho las civilizaciones asiáticas al mundo, ¿no? Por ejemplo, los indios inventaron los números llevados posteriormente a Europa por los comerciantes árabes, y China inventó la brújula, la pólvora, el papel, la imprenta, que eran inventos muy importantes, ¿no?, en la antigüedad. Entonces también las naciones asiáticas han hecho, han creado una inmensa variedad de como productos culturales, ¿no?, que hemos mencionado, por ejemplo, arte, música, danza, poesía, pintura, escultura, etcétera, ¿no? Y a nivel comercial, Asia fue el centro de comercio antes de la revolución industrial. Los productos asiáticos como la seda, el té, la porcelana, las especies llegaron hasta Europa a través de la antigua ruta de la seda, y también algunos productos llegaron hasta América Latina a través de la ruta de la seda marítima, que conectaba los dos lados del Pacífico, ¿no? Entonces, y hoy en día Asia también, se ha convertido en un lugar de oportunidades para sus gentes y el resto del mundo, porque cuenta con unas economías dinámicas y sus culturas potentes. Y luego yo creo que, sobre todo en este contexto de desafíos que estamos enfrentando, ¿no?, el intercambio entre las civilizaciones asiáticas cobra una relevancia aún mayor, porque uno no puede solucionar estos problemas comunes, por ejemplo, la contaminación o los riesgos financieros. Entonces, en ese sentido, Asia puede hacer sus contribuciones por una parte, por sus economías dinámicas, y por otra parte sus culturas potentes. Bueno, también quiero preguntar a Daniel, a su parecer, ¿cómo debemos aprovechar bien estas fuentes de inteligencia inagotables para buscar las soluciones a los retos que hoy en día el mundo enfrenta? Pongo un ejemplo. Este pasado 13 de mayo, el Museo Nacional de China, aquí en Beijing, inauguró la exposición El Esplendor de Asia. Es una exhibición de tesoros de varios museos nacionales, no solo de China, sino de otros países asiáticos, incluyendo Japón, Camboya y Kazajistán. Cuenta con más de 200 reliquias culturales que evidencian no solo la diversidad de las civilizaciones del continente, sino la fusión y el aprendizaje mutuo de la ciencia, el arte y la tecnología, que permitió a todas estas civilizaciones hace siglos poder desarrollarse. Es un ejemplo evidente de que debemos aprovechar lo que nos une, y en vez de explotar las diferencias, para hacer frente a estos grandes retos que nos afectan a todo el mundo, vengamos de donde vengamos, pertenezcamos a la civilización que pertenezcamos. Todos juntos debemos luchar contra el medio ambiente, contra el yihadismo, contra el supremacismo blanco. Hemos visto casos en Sri Lanka o en Nueva Zelanda recientemente, por lo que se trata de aprovechar estas fuentes de inteligencia, como decías, a aprovechar de los ejemplos del pasado para hacer frente a estos retos del presente. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y opiniones en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias. Un placer.